tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos Marta Reynoso. ¿Qué tal? Buenas noches. El doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Y su servidora Alejandra López. Debido a las fechas que estamos pasando, acabamos de pasar el domingo, una fecha muy importante para nosotros, la resurrección de Jesús. Ya hemos hecho otros programas con el tema, pero es importante retomarlo, es muy necesario que nos quede bien fijo para qué resucitó Jesús, cuál fue el fin, para qué nos sirve en nuestra vida, para qué le sirve a Él sobre todo la resurrección. ¿Verdad, doctor? Pues sí, el punto es que si tenemos en cuenta que la finalidad de Jesús en su venida a este mundo es su reino, ese es como el punto principal. La redención del alma, el perdón y el lograr acceder al cielo forma parte de la finalidad secundaria de la venida de Jesús a este mundo. Entonces debemos entender que la resurrección es como el anuncio o el inicio, si lo queremos ver así, de su reinado en este mundo. Él resurge de la muerte, resurge del sufrimiento, resurge de esa vida pasible que vino a tener con nosotros, y ahora resurge, pero ya resurge glorioso. Por lo tanto, podemos interpretarlo como que es el inicio de su reinado en este mundo. Un reinado que no es el que ahora conocemos, a través de los escritos de Luisa, que es el reino de la divina voluntad. Pero cuando se va a formar un reino no empieza luego, no, lo primero que hay no es el trono donde se siente el rey, sino hay que formar todo un entorno, toda un complejo de edificaciones para que el reino se vaya concretando, y el rey es el último que llega. Pero para que esto se lleve a cabo necesita que haya un rey. Entonces Jesús, en el momento de la resurrección, es en donde muestra su realeza, donde viene ya totalmente glorioso, no capaz de sufrir, y que empieza prácticamente a construir su reino, ya ahora sí en forma. Tiene que hacer primero las cosas menores, y esas cosas menores es formar su gabinete, vamos a decirlo así, como si fuera algo del mundo. Tiene que formar su gabinete, su ejército, en fin, todo lo que rodea a este reino, y para eso está la santidad humana. Todos los santos, todo lo que ha habido hasta la fecha, han sido esos preparativos que él ha ido haciendo hasta llegar prácticamente a formar el reino, y ese reino lo forma en Luisa. En Luisa es el lugar en donde se erige como primer reino y se erige el trono, donde Jesús ya va a reinar ahora sí, ya en forma abierta totalmente. Todos los demás podremos entrar en este reino, claro, pero todo a través de las enseñanzas que Jesús le deja a Luisa. Así que la resurrección podríamos decir que es el inicio de la formación de este reino, ¿sí? Ya en forma. Podríamos más o menos comparar un poquito. Recordemos cuando el pueblo va en aquel éxodo rumbo a la tierra prometida, y de repente hay una plaga de serpientes. En aquel momento, todo aquel que era mordido por la serpiente, moría. Entonces el pueblo clama, y Moisés va y le expone a Yahvé esta tragedia, este flagelo que está sucediendo. Y ahí hay un anuncio de qué es lo que va a salvar al hombre. Y dice, pone una serpiente en un asta, levántala, y todo aquel que vea la serpiente quedará curado. Esto es un anuncio de un Jesús que va a ser levantado en la cruz, y que todo aquel que vea a Jesús quedará sano. Así que prácticamente podríamos entender más o menos que ahora la resurrección de Cristo es el anuncio ya muy, muy claro del reinado de Él en la tierra.
¿sí? Entonces, por eso es que es importante realmente el poder penetrar en este misterio y en este prodigio de su resurrección. No es nada más el alegrarnos porque aleluya resucitó, eso así, o sea, pero en realidad, o sea, también este es otro punto importante. Jesús necesitaría resucitar. Pues él, O sea, así como necesidad, Jesús necesitaría haber muerto. pues por él, ¿no? O sea, todos son cosas que Él va haciendo para que el hombre vaya pudiendo asociarse a Él. El hombre, para poder resurgir, para poder volver al punto de origen en que fue creado, necesitaba quitarse todo lo propio, todo lo que hemos ido formando en nosotros, y eso se llama muerte. O sea, el hombre se quita todo lo que ha formado en el momento de la muerte. Entonces el hombre necesitaba morir a lo propio, necesitaba morir a todo lo que ha formado con su voluntad humana, separada de la voluntad divina, para poder resurgir. Por lo tanto, en la humanidad del Verbo Eterno, Jesús en este mundo, toma todo lo nuestro y lo tiene que llevar a la muerte para prefigurar la muerte de nosotros. Que eso es lo que San Pablo nos decía, que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Jesús lleva a la muerte, pero me lleva a la muerte, pero no voy con Él. Él paga al Padre por todo lo que yo he hecho, o sea, en su interior le da muerte a todos mis actos y le entrega al Padre actos hechos en la divina voluntad como actos perfectos. Entonces, ante el Padre, yo estoy salvado, estoy ahí con Él en esa vida totalmente divina. Pero yo estoy en la tierra y yo no he tomado parte en aquello. Por lo tanto, ni he muerto, ni me he quitado lo mío, y mucho menos he resucitado. Entonces Jesús tiene que resurgir de la muerte, ¿sí? Porque en esa resurrección de Él estamos resucitando todos nosotros. Por lo tanto, la resurrección es un símbolo del alma que va a encontrarse realmente con Dios y que va a tener ese punto de conversión, ese punto de resurgir nuevamente. Por eso se habla mucho, sobre todo San Juan habla mucho de 2 muertes y 2 resurrecciones. Y él dice que el que llega a la primera resurrección, o sea, ya no morirá. O sea, ¿por qué? Porque es la resurrección espiritual. Así que todo este complejo de cosas que nosotros necesitamos entender de lo que hizo Jesús y de lo que nos falta hacer a nosotros, es lo que vamos a más o menos leer para que quede muy claro que la resurrección es el punto culminante de toda la pasión de Jesús, pero sobre todo es la que nos da el derecho de poder resurgir nosotros. ¿Sí? Claro que sí. Y vamos a empezar por San Pablo, que es como el anunciador de todo esto, ¿no? Tenemos el Colosenses capítulo 3, que nos dice: Ahora bien, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Saboreaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque muertos estáis ya, y vuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces apareceréis también vosotros con Él gloriosos. Haced morir pues los miembros del hombre terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones deshonestas, la concupiscencia desordenada y la avaricia, que todo viene a ser una idolatría. No queremos hacer de este programa una repetición de lo que ya hicimos en algún tiempo. Simplemente queremos poner los puntos clave concretos
de lo que significa. Y creo que esta parte de San Pablo es perfecta. Si ya resucitamos con Cristo, ¿por qué seguimos buscando las cosas de abajo de la tierra? ¿Por qué seguimos queriendo meternos en la muerte si ya estamos resucitados? Entonces, buscar las cosas de arriba, no las de acá abajo. Saboreaos, empezad a saborear las cosas del cielo, porque ya estamos prácticamente en ese cielo si aceptamos la resurrección de Cristo como nuestra. ¿Sí? Y luego lo que dice, porque muertos estáis ya. Todo bautizado prácticamente está muerto y debería de estar viviendo la vida de resurrección que Jesús nos da a través del bautismo, porque es la inserción, el injerto de la vida divina en nosotros. Así que deberíamos de empezar por ese punto, pero pues no lo hacemos, o sea, ni siquiera tenemos idea de lo que estamos recibiendo a través del sacramento. Eso le iba a decir, ¿será porque es cuestión de que no creemos? No creemos, o sea, primero no creemos. Segundo, nos hemos formado una vida totalmente, nos han acostumbrado, nos han enseñado y hemos escogido una vida que es totalmente llevada a la satisfacción del cuerpo. Ujú. O sea, hemos alimentado el cuerpo. Vivimos en una sociedad, iba yo a decir suciedad, pero Así es. vivimos en una sociedad que le da culto al cuerpo, Ujú. pero del alma se ha olvidado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que el momento actual es maravilloso porque Jesús, Dios nos viene a mostrar, a decir, mira, tu cuerpo no es nada. Así es. O sea, con un ser microscópico, te demuestro que tu cuerpo no vale nada, Así ¿sí? es. Entonces, lo que deberíamos de sacar de este momento que estamos viviendo es entender que el alma es mucho más importante que el cuerpo. Si llegamos a morir por esta pandemia, bueno, ya morimos. ¿Qué nos quitaron? Nada. Claro. Pero ¿qué tal si morimos en el alma? Ahí sí las cosas, aunque logremos la vida aquí, el perder el alma es tremendo. Entonces por eso Jesús decía, ténganle miedo a quien puede matar su alma, no su cuerpo. En fin. Entonces cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces apareceréis también vosotros con Él gloriosos. Nuestra vida está escondida en Cristo. O sea, ojalá y esto nos penetrara, ¿no? Ahora vamos a leer algo de Luisa. Tenemos la lectura 1298, donde nos dice en el párrafo 4, Ah, hija mía, la verdadera felicidad la lleva mi voluntad. Solo ella encierra todos los bienes en el alma, y haciéndose corona en torno al alma, la constituye reina de la verdadera felicidad. Solamente ellas serán reinas de mi trono, porque son parto de mi querer. Tan es verdad esto, que aquella gente no fue feliz. Muchos me vieron, pero no me conocieron, porque mi querer no residía en ellos como centro de vida. Por tanto, a pesar de que me vieron, permanecieron infelices. Y solo aquellos que tuvieron el bien de recibir en sus corazones el germen de mi querer, se dispusieron a recibir el bien de verme resucitado. Ahora el portento de mi redención fue la resurrección. Y continúa diciendo, ¿qué más que ¿Qué más? ¿Qué más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos, con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra, que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección,
habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Ahora mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, que si bien resignados, no han tenido actitud continua en mi querer. Por tanto, no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas me formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad. Pero los santos del vivir en mi querer, que simbolizarán mi humanidad resucitada, serán pocos. En efecto, mi humanidad antes de morir fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido les habría faltado la vista necesaria para poder ver a mi humanidad gloriosa y resucitada, y por tanto ser espectadores de mi subida al cielo. Aquí dice cosas realmente importantes, ¿no? Primero, el portento de su redención es la resurrección, es el punto culminante de todo, ¿no? Ahora, da como puntos para entender por qué fue. Dice, coronó mi humanidad haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos, ¿sí? Claro, en ese momento se manifiesta tácitamente como Dios. Ahí ya no hay duda de que haya sido un milagro como lo que realizaban los profetas o algo así, sino ahí es el signo así totalmente seguro de que es Dios mismo. Sí, porque es un portento, ¿verdad? Así es. Luego, esa resurrección será el principio, el fundamento y el cumplimiento de todos los bienes que puede haber, ¿sí? En el cielo y en la tierra. Es el verdadero sol que glorifica su humanidad, o sea, otra vez es el punto donde lo hace relucir realmente como lo que es, como Dios. Y luego dice, mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. O sea, ¿por qué símbolo de esas almas? Porque el alma que vive en la divina voluntad, haciendo vida en el querer divino, es el alma que logra realmente la resurrección total, completa, o sea, el volver a ser lo que Dios creó en el principio en Adán. Los santos que ha habido en todos los tiempos, o sea, aquí nos deja muy bien claro qué son. Dice, simbolizan a mi humanidad, ¿sí? No, perdón, o sea, dice, tienen la marca de las obras de su humanidad. O sea, no son el símbolo o no toman el símbolo de la resurrección, sino se semejan a las obras de Jesús en su vida mortal. Pero los santos del vivir en su querer son los que simbolizarán a su humanidad. Los santos anteriores estarán alrededor del cielo de su humanidad. Eso es otro punto. Ya hemos hablado de que hay dos cielos. Sí. Un cielo de la humanidad de Jesús y el cielo de la divinidad. Y aquí nos lo dice muy claro. O sea, dice... Dice, por eso serán muchos, casi como estrellas, y me formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad. O sea, todos los santos que llevaron una vida de seguimiento, de imitación de la vida de Jesús, de las virtudes de Jesús, del comportamiento de Jesús, se pondrán como estrellas alrededor de Jesús, que es el sol. Pero las almas que van a vivir en la divina voluntad no estarán formando un cortejo, sino serán fundidas con el mismo sol. O sea, teniendo como punto de partida la resurrección, ¿sí?
O sea que es Sí. perfecto. Vamos a seguir. Sí, se me olvidó Lo que decir sigue. la fecha de esta. Sí. Vamos al 5, ¿no? Bueno, la fecha es abril 15 de 1919 y vamos al párrafo 5. Ahora, si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer, es con razón porque cada acto, palabra, paso, etc., hecho en mi querer es una resurrección divina que el alma recibe. Es la marca de gloria que recibe, es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer. Y ahí ama, obra, piensa. ¡Qué maravilla entonces si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada! Pero pocos son los que se disponen a esto, porque las almas en la misma santidad quieren alguna cosa de bien propio. En cambio, la santidad del vivir en mi querer, nada. Nada tiene de propio, sino todo de Dios, y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado. Por eso no serán muchos. Tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso estás siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. Bueno, este es otro punto muy así puntual. Serán pocos los que lleguen a vivir en esto, ¿sí? Porque mucho se requiere para poderse despojar de todo lo nuestro. Así es. Y ese despojo, que parece como algo tremendo, pero es con la finalidad de ganar todo lo de Dios. Así que yo creo que no es Vale la pena. tan malo, ¿no? Claro, vale la pena. En fin. Continuamos con el volumen 19, lectura 10, abril 4 de 1926. En el párrafo 5 dice Jesús, hija mía, mi resurrección completó, selló, me restituyó todos los honores y llamó a vida a todas mis obras que hice en el curso de mi vida sobre la tierra, y formó el germen de la resurrección de las almas, y hasta la de los cuerpos en el juicio universal. Así que sin mi resurrección, mi redención habría sido incompleta y mis más bellas obras habrían sido sepultadas. Así el alma, si no resurge del todo en mi voluntad, todas sus obras quedan incompletas, y si el frío en las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen, los vicios la tiranizan, todo eso formará la tumba donde sepultarla, porque faltando la vida de mi voluntad, faltará quien haga resurgir el fuego divino, faltará quien dé un solo golpe, elimine todas las pasiones y haga resurgir todas las virtudes. Mi voluntad es más que sol que eclipsa todo, fecunda todo, convierte todo en luz y forma la completa resurrección del alma en Dios. Así que bueno, la resurrección de Jesús, que es la que nos está dando esta posibilidad de llegar a resurgir, pero en forma espiritual, pero gracias a la adquisición de la divina voluntad. El alma por sí misma a lo más que podría resurgir es a la gracia y a la salvación, pero no a la vida divina. Por lo tanto, debe de tomar forzosamente la divina voluntad como propia para poder resurgir nuevamente en la vida divina, ¿sí? Y todo esto, bueno, es la resurrección de Cristo la que nos da esta posibilidad de llegar a tener nuevamente todo esto, ¿no? Así es. Continuamos con el volumen 21, la lectura 17, abril 18 de 1927. Dice Jesús, hija mía, con el resucitar, mi humanidad dio el derecho a todas las criaturas de hacer resucitar no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. Ese es el punto. O sea, es con el resucitar de Jesús, en ese momento el hombre adquiere la posibilidad o el derecho de poder resucitar. Y resucitar, o sea, en el cuerpo, pero también en el alma. Ese es como el punto principal, ¿no? Resucitar en el alma quiere decir el llegar a tener la posibilidad de vivir la vida divina.
Como la tenía Adán, ¿verdad? como la tenía Adán, exactamente. El pecado había quitado estos derechos de resucitar a las criaturas. Mi humanidad, con resucitar, los restituyó. Ella, Pero, ¿cómo hubiera podido Jesús resucitar para darnos este derecho, o sea, de poder revertir lo que nosotros habíamos hecho con el pecado? ¿Cómo lo podría haber rehecho si no muere? Pues a fuerza necesita morir. Como decía en el Forzosamente programa necesitaba morir. No hay forma de que pueda hacerlo si no muere. Por lo tanto, la muerte de Jesús es necesaria, como lo habíamos mencionado en el programa anterior. Claro. ella encerraba el germen de la resurrección de todos, y en virtud de este germen encerrado en mí, todos tuvieron el bien de poder resucitar de la muerte. Quien hace el primer acto debe tener la virtud de encerrar en sí todos los demás actos que deben hacer las otras criaturas, de modo que en virtud del primer acto los demás puedan imitarlo y hacer el mismo acto. ¿Cuánto bien no llevó la resurrección de mi humanidad dando el derecho a todos de resucitar? Para el hombre, porque se había sustraído de mi voluntad la gloria, la felicidad, honores, todo le había quedado malogrado, había roto el eslabón de unión que uniéndolo con Dios le daba los derechos a todos los bienes de su Creador. Y mi humanidad con resucitar enlazó el eslabón de unión, restituyéndole los derechos perdidos, dándole virtud de resucitar. Toda la gloria, todo el honor es de mi humanidad. Si yo no hubiera resucitado, ninguno podría resucitar. Con el primer acto viene la sucesión de los... Espérame, otra vez, o sea, yo creo que esta lectura, aparte de hablar de la resurrección, nos está reafirmando lo que hablamos en el programa anterior, de la necesidad de la muerte de Jesús. O sea, si Jesús no resucita, nadie hubiera podido resucitar. Por lo tanto, la resurrección de Jesús era necesaria. Por lo tanto, la muerte de Jesús era necesaria. Con el primer acto viene la sucesión de los actos semejantes al primero. Mira qué cosa es la potencia de un primer acto. Mi mamá reina hizo el primer acto de concebirme. Ella, para poder concebirme a mí, Verbo eterno, encerró en sí todos los actos de las criaturas para corresponder a su Creador en modo de poder decirle: soy yo que te amo, te adoro, te doy satisfacción por todos. Entonces, encontrando a todos en mi mamá, a pesar de que fue una mi concepción, pude darme a todos como vida de cada criatura. Así tú, hija mía, con hacer tus primeros actos en mi voluntad, las otras criaturas reciben el derecho de entrar en ella y de repetir tus actos para recibir los mismos efectos. ¿Cómo es necesario que aunque sea uno solo haga el primer acto? Porque esto sirve para abrir la puerta, preparar las materias primas, para formar el modelo para dar vida a ese acto. Cuando el primero está hecho, a los demás les resulta más fácil imitarlo. Esto sucede aún en el bajo mundo. Quien es el primero en formar un objeto debe trabajar más, sacrificarse más, debe preparar todas las materias que se necesitan, debe hacer tantas pruebas, y cuando el primero está hecho, no solo adquieren el derecho de poderlo hacer los demás, sino que les resulta más fácil el repetirlo. Pero toda la gloria es de quien ha hecho el primero, porque si no hubiese hecho el primero, los otros actos semejantes jamás habrían podido tener existencia. Por eso se atenta a formar tus primeros actos si quieres que el reino del fiat divino venga a reinar sobre la tierra. La misión de Luisa, ¿no? Así es. Así que bueno, amigos, pues tenemos ya, como decíamos, no queríamos repetir el programa de resurrección, sino simplemente dejar muy bien marcado que era que la importancia de la resurrección de Jesús. Es algo que no por ser repetitivo es inútil, sino nos hace penetrar cada vez más en esa necesidad y poder
como llegar a meditar y a reflexionar muy bien lo que quiere decir la resurrección de Jesús, no solo en la alegría de que Él resucitó, o sea, no es nada más Él, sino entender que esa alegría, ese aleluya, aleluya, resucitó, es aleluya, aleluya, resucitamos, nos resucitó. Ahora somos nosotros los que estamos con esa alegría inmensa de que a través de esa resurrección de Jesús, nosotros llegamos prácticamente a esa misma resurrección. Todo lo que gana para nosotros. Y además, qué interesante todo lo que se profundiza tanto Jesús para decirnos todo lo que se gana. Son muchas cosas, como usted dice, meditar todo esto para que sepamos todo lo que vino a ganar para nosotros. Así es. No quedarnos en esa alegría, ¿cómo decir? Superficial, ¿no? Superficial, o sea, no quiere decir no alegrarnos, al contrario. Ujú. Pero quiere decir, bueno, voy a profundizar y al entender el por qué me alegro, no solo por Él, sino porque gracias a Él todos nosotros llegamos a este punto. Entonces podríamos repetir lo que dice San Pablo: a la resurrección de Jesús le faltamos nosotros, Igual ¿Sí? que a su pasión. igual que su pasión. Así es. La pasión incluye la resurrección. Ujú. Entonces nosotros tenemos que entrar por el camino de la cruz, porque ese es el único camino, entrar, depositarnos en el aposento de la muerte, ¿así? Para después poder usufructuar esta resurrección. Y llegar a eso con Él, ¿verdad? Así es. Ujú. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ojalá y que, aunque sea un poco tarde, o sea tarde porque la resurrección fue el domingo anterior, pero ojalá que no lo perdamos de vista, ¿sí? Ujú. Y bueno, Ale, gracias, Doctor. Marcita, Buenas noches, doctor. Gracias, Buenas noches a Marta. todos. y Gracias. nos vemos Gracias, aquí en Maris. el próximo programa. Así es. Hasta luego, amigos. Hasta luego.